Buenas noches, la hora 22 inicia en este momento. Gracias por acompañarnos. Henry Ebrard, invitado del día de hoy para conversar con nosotros en este programa de fin de año y de perspectiva de inicio de nuevo año, sobre todo en la parte de la economía, que es el fuerte de Henry. Gracias nueva vez por estar con nosotros y quería saber, 2021, lo que se refiere a inflación, 2021, lo que se refiere a crecimiento de la economía dominicana. Muy bueno, primero agradecerle, ¿no?, la invitación. La verdad que siempre temporada casi obligada, ¿no?, para los economistas, tanto en República Dominicana como probablemente en la mayoría de los países, ¿no?, porque es el momento para pasar balance, obviamente, ¿no?, del año que pasó, que fue un año sorprendente. Ahí vamos a ver, yo creo que fue lleno de sorpresas. Por dicha, en el caso de República Dominicana, la mayoría de las sorpresas fueron buenas. Una sí fue muy mala, que es lo que tú mencionaste, la inflación, y especialmente mala porque lo más probable es que este tema de la inflación siga azotando durante buena parte del año que viene. Y por supuesto es el momento también para ya ir empezando a proyectarse en el 2022, después de 2 años que fueron completamente atípicos, ¿no? 2020 obviamente con una caída espantosa de la economía mundial, a la cual no escapó la República Dominicana, que tuvimos una caída del producto de un 6.7%, con el segundo trimestre del año 2020, recordemos que fue el peor trimestre de la economía dominicana desde la Guerra de Abril, o sea que fue algo histórico. Esto ayudó, de cierto modo, ¿no?, a que cuando vemos el resultado del 2021, hay que ver, mira, con qué compararlo para no perdernos. Pero independientemente de 2019, independiente de 2020, ¿qué ocurre en 2021 con la inflación que nos ha perjudicado y cuál es la diferencia y por qué la inflación, se puede decir, nos atacó en este año? Mira, todos los pronósticos que se tenían a principio de año, en el caso de la República Dominicana, resultaron fallidos. ¿En qué sentido? Vamos a tomar los principales indicadores. Crecimiento de la economía se proyectaba 5%, o sea, se proyectaba que no se iba a poder recuperar todo lo que se había perdido en el 2020. Por dicha, ha sido completamente superado este pronóstico y yo espero que el crecimiento esté más cerca del 11 que del 10, inclusive probablemente terminemos el año con un crecimiento un poquito superior al 11%, algo completamente inesperado, que es una muy buena noticia, porque quiere decir que si tú caíste 6.7 del año anterior, que el año siguiente tú estás creciendo 11%, no solamente tú recuperaste lo perdido, sino que ya tú estás creciendo versus el último año normal, antes del COVID, que fue el año 2019. En el caso del tipo de cambio, eso fue la divina sorpresa. En el presupuesto 2021, que fue aprobado, que fue presentado por el nuevo gobierno en la segunda mitad del 2020, se proyectaba que el dólar iba a cerrar el año 2021 en 64 pesos con 50 centavos. Vamos a estar cerrando entre 57.20 y 57.30, o sea, 7 pesos por debajo. Yo no quiero imaginar, nadie quiere imaginar qué habría sido del tema de la inflación este año si efectivamente el peso dominicano se hubiese devaluado en la forma como se proyectaba. En el caso de las recaudaciones, fueron superadas porque efectivamente hubo mucho crecimiento. Las remesas están cerrando el año por primera vez en la historia encima de los 10.000 millones de dólares. Ahí nos ayudó muchísimo, ¿no?, la política tan generosa en los Estados Unidos, por supuesto, que obviamente ya son cosas que van a ir que ya han cambiado, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que ha sido producto también, ¿no?, de la recuperación más rápida de la cuenta de la economía global, de un lado, también de que se tiró mucho dinero en la calle.
sea, Estados Unidos, todos los bancos centrales en respuesta a la crisis, y de cierto modo hubo un poquito de eso acá, se dio mucha facilidad a la economía para que no se cayera la economía. Entonces, esto ha provocado un escenario en el cual ya la economía se está recuperando, o sea, ya la gente tiene dinero, pero como mucha gente y muchas economías estuvieron cerradas por mucho tiempo, un fenómeno típico de reapertura, como que la gente quiere recuperar el tiempo perdido. Entonces hay como una demanda no tan racional, adicional, y entonces del lado de la oferta, ¿qué pasa? Primero, mira, cuando tú cerraste tu negocio, lo vuelves a abrir, te toma tu tiempo. Dos, tú no abres probablemente con la misma intensidad porque, caramba, tú no estás seguro que el nivel de venta esté regresando. Y, señores, esta crisis ha hecho que muchos negocios en República Dominicana y en muchos países en el mundo, sencillamente, se murieron del COVID también, desaparecieron. Entonces, estamos en un momento en el 2021, y eso va a seguir en parte, probablemente durante el primer semestre de 2022, de que mucha demanda, porque la economía ya se está recuperando, pero del lado de la oferta, muchos problemas, porque los negocios no están operando, la capacidad de las fábricas no están, los puertos no tienen el personal, los barcos no están, los furgones no aparecen. El resultado de eso, entonces, tenemos ahí una tormenta perfecta. Los precios del petróleo, que habían cerrado el año pasado en $47, llegaron a cotizarse el mes pasado en $84. Y eso es terrible para la República Dominicana. El presupuesto que se preparó para 2021 con respecto a la tarifa petrolera, ¿de qué rango hablábamos? No, estaba cerca de los $50. Y estamos hoy en 80. Sí. Y ahí la matemática es a la vez, es tan dura como sencilla. Por cada dólar que sube el barril de petróleo, por cada un dolarcito, no mucho, $1 que sube el barril de petróleo, le cuesta a la economía dominicana, o sea, a cada uno de nosotros, 4,000 millones de pesos. O sea que se podría decir a grandes rasgos, tomando dos parámetros, la previsión que se hizo de que íbamos a tener $1 a 64 para cierre de año, nos beneficia bastante. Sin embargo, hay la inversión en el caso del petróleo, que se había planificado para un precio, sin embargo, está mucho más alto. Es que definitivamente, mira, el mayor problema que tuvo la economía mundial, y en especial la economía dominicana, ha sido el tema de la inflación. Se proyectaba como cada año un rango entre 4% más 1, menos 1. En mayo de este año, que fue el pico de inflación del año, llegó a un poco más del 10%, que es tasa de inflación que no se veía desde el año 2008. ¿Con qué inflación vamos a cerrar el año? Mira, la inflación, falta la lectura del mes de diciembre, pero vamos a estar probablemente entre 8 y 8.5% con la tasa de inflación, que es alto. ¿Y el pronóstico que se había hecho era por parte del gobierno? 4 más o menos 1%, o sea, un rango entre 3. Decimos que es el rango de inflación normal que tú tienes en la República Dominicana. Ahora, ¿qué ha pasado? Que además... Perdón, Henry, ¿y qué determinó que esa inflación se duplicara en los estimados que había hecho el gobierno? Bueno, porque primero nadie tenía proyección de que el petróleo fuera a subir tanto. ¿Por qué ha subido tanto? Por dos razones. Del lado de la demanda, al acelerarse la recuperación, porque mira, esos niveles que tiene la economía dominicana no se esperaba hasta el 2023. La recuperación de República Dominicana casi se adelantó 2 años. O sea, es muy impresionante. Miren las cifras de turismo. Octubre y noviembre han sido, y especialmente noviembre, el mejor mes de noviembre de toda la historia del turismo a la República Dominicana. A pesar de tener todavía algunas nacionalidades que están muy débiles. Canadá estaba apenas abriendo, Inglaterra estaba muy mal, Argentina, Brasil, ni hablar. Estados Unidos bien, Alemania, Francia muy bien, Rusia extraordinario. Por 2 meses consecutivos llegaron más de 45,000 rusos al país. Es impresionante, ya Rusia definitivamente hoy en día es el tercer mercado
más importante para la República Dominicana después de Estados Unidos y de Canadá. Eso es positivo. Entonces, además del petróleo, ¿qué ha pasado? El precio de los alimentos. Estamos en una situación tan grave, para no decir más grave, que la situación, que no sé si la gente recuerda, 2008-2009 fue la última vez que tuvo una crisis de precios de alimentos, que los precios se habían disparado muchísimo. Hoy en día, si vemos los índices, mensualmente la FAO publica, la Organización de las Naciones Unidas sobre los Alimentos, publica los índices de precios de los alimentos a nivel mundial. Y ahí, de las 6 principales categorías, hay 2 en especial que han pegado mucho a la República Dominicana: cereales y aceites. Yeah. Los cereales, porque por más que produzcamos pollo, huevo y cerdo en el país, casi es, más especial en el caso del pollo, una maquila, porque el componente importado en el costo para poder producir un pollo es importante. Entonces, hay que incluir ahí también la producción del cerdo, sí, que se basa en maíz y soya. Entonces, eso es lo que ha hecho que entonces, a través del cómo se ha disparado el precio de los alimentos, mire lo que cuesta hoy en día un galón de aceite combustible y cuánto estaba costando a principio de año. Ahí estamos hablando de un incremento que va entre un 40 y un 50%, según las marcas. Todo eso ha hecho que entonces el precio de los alimentos y el precio de los combustibles, que eso representa el 70% de la inflación, ha pegado tanto. Y fíjense que pudo haber sido peor de no ser por una decisión que puede ser cuestionable. Yo la cuestioné, pero de cara al tema de la inflación, fue una decisión que se tomó para no afectar más la inflación, que fue este subsidio tan alto de congelación de los combustibles. 13,000 millones de pesos que no estaban en ningún presupuesto. Después se pusieron 6,000 millones en la primera modificación del presupuesto, la de julio, y después se complementó con la segunda modificación que se hizo, ¿no?, recientemente. Y ¿Esta medida continúa de subsidiar el precio de los combustibles o ya se paró? No, mira, es que automáticamente como empezaron a subir algunos combustibles y hubo esta baja inesperada del precio del petróleo, porque había llegado a 84, bajó a 64, que mucha gente dice, mira, qué buena noticia, no tan rápido. Es buena noticia de cara al precio del petróleo, los combustibles. Ahora, lo que sí es una muy mala noticia es la razón por la cual estaba bajando el petróleo. Porque la razón por la cual estaba bajando el petróleo era que había preocupación que este nuevo variante, el Omicron, iba a cerrar de nuevo a las economías. Entonces, en reacción a este temor, la gente decía, bueno, se va a caer la economía, se va a caer la demanda, entonces se cae el precio del petróleo. Por lo que, mira, no necesariamente... si sigue bajando el precio del petróleo, quizás no sea tan buena noticia para la República Dominicana y que vamos a necesitar un precio por ahí, los $70, que parece ser un precio, no es un buen precio, siempre más barato siempre es mejor, pero yo creo que 70 es un precio quizás racional en el caso del petróleo. Y finalmente nos faltó todas las demás materias primas. Y miren los materiales de construcción, que yo veo en la calle ahora, construcciones paradas por una razón muy sencilla. Muchos arquitectos, muchos proyectos se han desarrollado, se han diseñado el año pasado, se han empezado a vender en plano sobre la base de unos costos. Ahora la varilla, el cemento, la mano de obra, todos esos precios, los agregados, todo eso se ha disparado. Entonces, si ustedes hablan ahí informalmente con los maestros constructores, con el mismo arquitecto, le voy a decir, mira, vamos a esperar que bajen los precios para entonces retomar la obra. Henry, pero parece ser que el talón de Aquiles al crecimiento de la economía este año, lo que se presupuesta o lo que se ve para el año que viene, el talón de Aquiles del gobierno y las economías y del gobierno dominicano específicamente, será el tema de la salsa de precios en la canasta familiar. Claro, sí. Que eso se ve ahora en el periodo de Navidad. Toda la gente lo que dice es que no hay dinero. La gente no se ha volcado como en otros tiempos, y es lógico pensar que sea así con todo el tema de la pandemia, pero no se ha volcado
si ha conseguido un dinerito, lo ha reservado porque las alzas de Sí. precios Mira, se han comido todo el dinero que ha entrado. Qué interesante lo que tú estás diciendo, porque efectivamente, mira, a principio de mes estábamos viendo, mira, qué tanto dinero se va a mover. Y la cantidad es astronómica, se está hablando de más de 130 mil millones de pesos. Y sin embargo, yo concuerdo contigo, porque yo he tratado de ver, o sea, a mí me gusta ver la economía no desde la oficina, sino o sea, hay que verla en la calle, hablando con la gente, ir al supermercado, ir al colmado, ver realmente cómo se mueve. Y mira, yo pensaba que iba a ser quizás más fuerte el movimiento. El movimiento fue muy bueno y eso está empezando a afectar en las ventas de Navidad. Lo del Black Friday. Black Friday fue fenomenal. O sea, el Black Friday... Se llevó el dinero por adelantado, sí, entonces. sí. Yo creo que estamos empezando a ver un... O sea, sería muy interesante, yo no creo que haya estudios sobre eso, pero intuitivamente yo siento que, mira, oye, lo que ya tú compraste, gastaste en el Black Friday, no es verdad que tú la vas a volver a gastar. Y mucha gente ha aprovechado y ahí tú ves como ya está permeando, que es natural, la cultura americana en la forma de comprar, porque algo que es típicamente de Estados Unidos, donde la gente compra los regalos de Navidad, lo empieza a comprar con el Black Friday, porque tú aprovechas muy buenos precios. Y ya se está empezando a ver eso. Y yo creo que efectivamente, mira, la gente está previendo y tiene razón de que los precios van a seguir subiendo y hay una brecha importante a pesar de haber aumentado el salario mínimo este año, que fue también un momento importante para la economía dominicana. Y a pesar de la producción de alimentos, fundamentalmente en el sector agrícola en la República Dominicana, ¿no ves tú un factor especulativo también en tema de precios? Mira, hubo en el 2020, fíjate, nos favoreció, o sea, lo único que nos favoreció la caída del turismo fue que entonces había una sobreabundancia de producción agrícola que no conseguía su salida normal, natural, hacia el turismo y hizo que muchos precios bajaron muy fuertemente en el segundo semestre del 2020. Ya a partir del 2021, ya obviamente la gente va ajustando el nivel de producción. Este mismo fenómeno pudiese, y de hecho yo creo que ha empezado a afectar. Tú ves que en el último informe del Banco Central, que es el del mes de noviembre, todo lo que era frutas y vegetales, que hasta octubre tenía un comportamiento negativo en cuanto a inflación, tú ves que ya a partir de octubre empiezan a subir fuertemente todos los precios agrícolas y no es por falta de producción. Lo que pasa que ahora con la cantidad de turistas que están llegando, que mira, o sea, cuando tú tienes como en el mes de noviembre más de 450,000 turistas que llegaron, entonces tú tienes inmediatamente igual demanda para huevos, quesos, leche, carne, una cantidad de cosas, porque lo bueno es que aquí el turista, el 85% de lo que consume de alimentos y bebidas se produce aquí. Entonces vamos a tener, creo, un poco de esta competencia, ¿no?, entre el mercado turístico que paga mejores precios, por el bien del productor, sí, vamos a decir. Sí, claro. Y lamentablemente para nosotros consumidores eso nos puede estar afectando un poquito. Y el dólar que estaba bajando ya a partir del mes de septiembre, entramos ya yo creo en un nuevo ciclo. Y un nuevo ciclo también, que es la subida de las tasas de interés, que esa es una novedad también para la economía en el 2022. Bien, vamos a hablar de ese y otros aspectos luego de la pausa comercial. Retornamos en breve con Henry Ebrard, economista. Bien, en el tiempo que nos queda para tratar el año 2021, quisiera, Henry, que hicieras un enfoque de por qué tuvimos crecimiento en este año. Ya trataste la parte
de la inflación. Vamos al crecimiento, el motivo de ese crecimiento y si fue el esperado o si verdaderamente pudimos haber crecido más. No. Yo creo que, mira, tú sabes que el crecimiento es como el cilantro. Es bueno, pero no demasiado. Entonces, ¿qué ha pasado? Y de hecho, tú ves que ahora la nueva política del Banco Central es subir la tasa de interés a la vez para frenar la inflación, que es una respuesta tradicional a eso, pero también, como lo dice el comunicado de la Junta Monetaria, para frenar el crecimiento, porque quizás de no hacerlo pudiéramos caer en un sobrecalentamiento de la economía. Que la gente piensa, no, qué bueno que crezca la economía. Mira, es como con el vehículo de uno. Si está concebido su vehículo, su talento para manejarse a 100 kilómetros por hora, si usted se va a alocar en ir hasta 150 kilómetros por hora, lo más probable es que le va a pasar algo. Se va a accidentar. Pasa lo mismo con la economía. Y uno de los accidentes, una de las luces, ¿no?, que se prenden en el tablero de un banco central es la inflación. Y eso es de mucho cuidado. Y es cierto que muchas veces tú puedes asociar la inflación a demasiado crecimiento, aunque en el caso de verdad de República Dominicana fue pero muy netamente una inflación importada, porque subieron los precios del petróleo, subieron los precios de todas las materias primas, los precios de los alimentos y eso. Ahora, ¿por qué hubo tanto crecimiento en el 2021? Primero, porque la economía había caído mucho el año pasado. En el caso de República Dominicana, la medición que se hace del Producto Interno Bruto es diferente a la que se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos se mide el crecimiento de este trimestre con el trimestre inmediatamente anterior. Por eso que cuando usted ve la cifra de Estados Unidos el año pasado, en el 2020, después de caer más de un 30% en el segundo trimestre, el tercer trimestre crece un 30 y casi 5%, porque se mide un trimestre versus el trimestre inmediatamente anterior. En el caso de República Dominicana, y ambas metodologías son correctas, siempre y cuando uno asuma y... Nosotros hacemos comparación con el año anterior. Con el mismo periodo del año anterior. Entonces, obviamente, al recuperar primero un nivel de cierta normalidad, la normalidad no es crecimiento, pero tú te comparas con lo que fue uno de tus peores años en tu historia económica. Eso, caer de, mira, si consideramos 2019 como un nivel normal o el nivel 100, tú bajaste de 100 a 93.3, porque hubo una caída de un 6.7. El solo hecho de volver al 100, que es el nivel normal, es un crecimiento. Es un crecimiento porque tú vas a crecer sobre el 93. Por eso yo creo que fue muy correcto y qué bueno que así lo manejó el Banco Central en todas las presentaciones, en todas las publicaciones. El gobernador del Banco Central fue siempre muy claro en algo, que es medir el crecimiento, obviamente, versus el 2020, pero medirlo también versus el 2019 para ver, mira, que tanto de este crecimiento es recuperación de caída y que cuánto es realmente crecimiento. Entonces es ahí donde, al haber crecido, al terminar en probablemente 11%, quiere decir que ya la economía, comparada con el 2019, va a estar creciendo alrededor de un 4%, lo cual es ya un muy buen resultado porque al mismo tiempo como el dólar, en vez de subir, ha bajado, entonces la economía medida en dólares va a cerrar este año en torno a los 93.000 millones de dólares, que sería como 5.000 millones de dólares por encima de donde estaba en el 2019. En el 2020 perdimos más de 10.000 millones de dólares. O sea, es muy interesante ver que vamos a estar ya muy por encima del 2019. ¿Por qué? Porque hay decisiones correctas que se tomaron acá. O sea, el hecho del gobierno anterior y de este gobierno de haber permitido efectivamente unos paquetes muy importantes de facilidad de dinero a través de los bancos, esos subsidios que no estaban en ningún presupuesto, fase 1, fase 2, para ti, quédate en casa, tuvieron sus
el manejo correcto de la política de vacuna, yo creo que fue también otro elemento positivo. Y obviamente, el hecho de que la principal economía del mundo, que es la principal economía con la cual estamos en contacto, la de Estados Unidos, le fue súper bien, y en la medida en la cual la recuperación de Estados Unidos fue muy superior a lo que se esperaba, eso nos ayudó con las remesas, eso nos ayudó con el turismo, eso nos ayudó con las exportaciones, con las mismas inversiones hacia el país. Entonces, ha habido un componente interno, un componente matemático y un componente externo que efectivamente nos fue muy bien, porque el país que más probablemente se beneficia de lo que está bien en los Estados Unidos es la República Dominicana. Y en medio de este crecimiento de la economía dominicana, que realmente todo el mundo, todos los sectores lo valoran así, la recuperación del empleo, que es una variable importantísima desde el punto de vista del consumo, de mejoría de sociedad. Qué interesante, porque hasta el momento nos hemos enfocado, salvo la inflación, que la inflación es tanto macroeconomía como lamentablemente microeconomía, porque eso afecta directamente el presupuesto de la gente, ¿no? La recuperación a nivel microeconómico todavía no es completa, todavía falta mucho. Aunque efectivamente, mira, a nivel de pérdida de empleo, prácticamente a final de este año se había recuperado prácticamente la totalidad de los empleos formales que se perdieron, que no es el caso de los empleos informales. Y con un agravante, que ya era un problema la informalidad laboral antes del COVID, pero después del COVID, de acuerdo a los últimos datos del Banco Central que corresponden al tercer trimestre de este año, hay un dato que para mí lo veo como muy perturbador y muy retador, no solamente desde el punto de vista económico, sino hasta social y hasta político. Es que de cada 3 empleos en el sector privado, hoy en día nada más 1 es formal. 1 de cada 3. Eso es un reto enorme, o sea, de plantearnos como sociedad. Yo creo que más que una respuesta económica, y una respuesta de sociedad, ¿no? De cómo podemos hacer que no siga pasando lo que pasaba antes del COVID, que la economía dominicana fue una de las economías que más ha crecido, es la que más ha crecido en todo el continente, y nos falta responder, dar respuesta a temas básicos, la electricidad, la luz, la salud, la educación. Y para esto es que yo creo que en algún momento, y no por razones fiscales, sino por esas razones, vamos a tener que volver a tomar el tema de la agenda de reformas, porque si no hacemos ciertas reformas, este crecimiento tan bueno se va a perder de nuevo para mucha gente. Perdona, Henry, pero algunos economistas siguen hablando, a pesar de las cifras del Banco Central y del propio gobierno como tal, de una deuda de 53,000 empleos todavía abajo, que no se han recuperado. Mira, lo que te estoy diciendo, mira, la economía estaba recuperando en los últimos meses a un ritmo promedio entre un 15 y 20,000 empleos formales. De acuerdo a las dos fuentes que hay, que no son de encuestas, sino ya de, vamos a decir, de registros, que es lo de la CIPEN y lo de la TCS. Y tienen cifras muy parecidas. Faltaría quizás 3-4 meses, ¿no?, para recuperar ese nivel. Ahora, es una cosa recuperar el nivel de empleos que tú tenías antes del COVID. Pero antes del COVID no era ayer. Esto era febrero, marzo del 2020. ¿Verdad? Del 2020. ¿Qué pasa? Que entonces entre marzo del 2020 y marzo del 2022, que es cuando estaremos empatando el juego, tú tienes 2 años, y durante esos 2 años calendario se esperaba crecimiento. Habrá llegado al mercado laboral unos 150, 160,000 nuevos buscadores de trabajo, que entonces estos tampoco no lo han conseguido. Por eso que, mira, saludamos el hecho de que se haya podido recuperar el nivel de empleo que había antes del COVID, pero debemos de entender que 1, no es suficiente para toda la gente, y 2, tenemos un doble problema de mala calidad: empleos informales
Y a pesar del ajuste salarial, señores, y eso es otro tema que yo creo que es un reto grande para el 2022. El salario promedio, o sea, el promedio de los salarios mínimos para la Seguridad Social, 15.600 pesos después del incremento del mes de julio. Tú lo comparas con el costo de la canasta básica, no el promedio nacional, vamos a tomar, para ayudar, vamos a tomar la del 20% de los ciudadanos más pobres, el quintil 1, 23.400 pesos. 15.600 ingreso, 23.400 costo de la canasta. Hoy en día, el salario mínimo promedio no logra comprar ni el 70% de la canasta básica. Esto es un reto grande en términos no de economía, sino de sociedad. Vamos a pasar, antes de irnos a 2022, las perspectivas en la parte económica para República Dominicana, en un intermedio, y es el siguiente. Para el televidente, hemos hablado en todo momento de macroeconomía, pero la distorsión que hay, que no acaba de desaparecer y tampoco de aminorar, nuestra economía, la parte macro, es positiva. Durante años, lustros, ha sido positiva, un crecimiento envidiable para la zona como país. Sí. Ahora bien, el ser humano individual, ¿cuándo va a crecer? ¿Cuándo su mejoría económica también va a empezar a tener crecimiento? ¿Qué es lo que impide esa situación? Es excelente. Primero, tenemos que cambiar el discurso, tenemos que cambiar la forma de analizar. Tenemos que dejar de hablar de crecimiento y tenemos que empezar a hablar de desarrollo, que son dos cosas diferentes. Ahora, crecimiento y desarrollo es totalmente diferente, o es diferente en ese aspecto. Ahora, es muy difícil lograr el desarrollo si tú no tienes crecimiento. Yeah. Ahora, el crecimiento per se no te garantiza el desarrollo. Como ha sido hasta ahora. República Dominicana, en los últimos 30 años, a pesar de las crisis, la crisis bancaria, la crisis de los subprime, esta crisis, ha logrado crecer, ha logrado llegar a un nivel que nadie se imaginaba. Ya el año que viene la economía dominicana va a pasar los 100.000 millones de dólares. Esa es una marca importante. Hay una percepción desde fuera para los próximos años, gracias quizás a cómo se están redistribuyendo las cartas en el juego mundial de la economía. La República Dominicana se percibe como un territorio muy atractivo. Por eso tenemos que pensar, al principio de los 90, la República Dominicana sale de una crisis económica, social y política muy profunda y como respuesta implementa una serie de reformas profundas. Son esas reformas que han permitido el crecimiento, esta primera transformación de la República Dominicana, y creo que tenemos con el mismo derecho que hablamos de lo negativo de algunos aspectos, yo creo que eso nos obliga con responsabilidad a ver todo lo positivo que ha sido todo esto, que eso es lo que nos crea, ¿no?, la base a partir de ahora, retomando una agenda de reformas sobre una base que es mucho más fácil ahora que hace 30 años atrás, porque la República Dominicana no era la República Dominicana de hoy. Entonces, tenemos que asegurarnos que los frutos del crecimiento sean mejor distribuidos, de que tengamos entonces, y para esto necesitamos un sector privado que funcione, necesitamos gente que pueda tener mejor capacitación, mejor salud, y que para eso entonces necesitamos un Estado que funcione mucho mejor. Porque hay una cantidad de cosas para lograr esta transformación. Se necesita inversión, lo que llamo bien público, que es infraestructura, seguridad, educación, salud. Lo vimos con la crisis, la importancia de la salud. Y eso tú no lo puedes dejar al sector privado. El sector privado te puede ayudar con algunas cosas. Primero te va a ayudar a través del crecimiento de los ingresos, de las recaudaciones, de impuestos mejor diseñados, quizás hasta con tasas más bajas de las tasas de hoy, pues hacer que los ingresos puedan seguir creciendo, siempre y cuando sea para tener una mejor administración del gasto, porque los problemas comunes, que todavía los tenemos,
el agua, la electricidad, la salud, no pueden seguir tratándose de manera de respuesta individual. El desarrollo del ser humano en República Dominicana lo determina primordialmente una decisión política, una decisión del gobierno de turno. Lamentablemente, el lugar de nacimiento. Tú ves que el principal factor hoy en día de desigualdad en el país, hay unos estudios muy interesantes del Banco Mundial, es el lugar donde tú naces. Todavía tú tienes unos desbalances considerables entre las diferentes provincias. Y fíjate, hasta a veces con resultados sorprendentes. Una provincia como la que es más cercana al Distrito Nacional, porque prácticamente la rodea, que es la provincia de Santo Domingo, que es la provincia más grande del país. Ahí casi tú tienes ahí el 25%, creo, de la población, o quizá un poquito más, 25% de los electores. Y la provincia de Santo Domingo, con todos los activos que tiene, aeropuertos, puertos internacionales, grandes compañías y todo eso, la vecindad del Distrito Nacional es la provincia que llega apenas en el lugar 27 de 32 en términos de desarrollo. En términos de salud, de acuerdo al PNUD, es la provincia que tiene los peores indicadores de desarrollo humano. Sí, pero Henry, ¿quién motoriza entonces? Es casi una reiteración mi pregunta, que haya un cambio para el ser humano individual en República Dominicana. Que es ahí donde lo que planteaba, o lo que plantea, porque no, todavía es ley, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo es lo que planteaba. Tú necesitas establecer unos grandes pactos para eso, porque no puede ser un gobierno de turno que arregla eso, es mucho más complicado. ¿Y quién motoriza el pacto? Yo creo que la sociedad lo tiene que tomar eso en serio. O sea, tú no puedes... ¿Y quién da la primera voz de alarma en la sociedad? ¿La parte privada o la parte estatal? No, oye, mira, es que la sociedad, yo concibo la sociedad como una mesa de tres patas. Está el Estado, todas las instancias del Estado, es muy importante porque es el que tiene la capacidad de gastar y de crear las reglas, ¿no? Y de hacer cumplir las reglas. El sector privado es el que tiene que crear las riquezas, los empleos, pagar los impuestos y eso. Pero está la sociedad, el resto, que no son ni los empresarios, ni el gobierno, y yo creo que durante muchos años fue la pata floja de la mesa. Entonces, ¿cómo lograr, hasta qué punto tú vas a lograr empoderar esta tercera pata, que la pata floja es lo que le va a dar la fortaleza a la mesa? Porque, como siempre en cada mueble, el mueble tiene él tiene la fuerza de la pata más floja. Y ahí yo creo que las cosas... Perdón, la inversión pública, ¿qué impacto provoca en eso que dice Gregory para mejorar el desarrollo? Sobre todo en un año que se dice que el gobierno tiene bastantes recursos y que ha invertido poco para tocar la economía. Sí, pero vamos a estar claros, yo creo que eso ha sido un punto negativo en la gestión económica del gobierno este año, o sea, reconocido por el propio gobierno, es que hasta el mes de agosto la ejecución de gasto de capital fue muy pobre. O sea, pobre en el sentido de muy atrasada, porque no fue por falta de dinero. Porque inclusive, mira, si un gobierno ha tenido dinero en un año, ha sido este año, porque además del buen dinero que ha logrado recaudar, tuvo un sobrante del año pasado, porque recuerden que se había colocado 3.800 millones de dólares de bonos soberanos en septiembre del 2020, y de estos sobraron casi 1.000 millones de dólares para el año 2021, que fue una buena ayuda. Entonces, lo del gasto de capital es fundamental. Es fundamental porque es ahí la respuesta colectiva a problemas colectivos. Bien. Ahora, eso se tiene que ejecutar de manera pulcra, rápida, hacer que tú puedas en las comunidades dar trabajo a la gente de la comunidad, porque entonces esto te motoriza la economía. Y hasta el momento es verdad que no había dinero suficiente para tener un gasto que debería ser muy superior al pobre 2.5% del PIB, que ha sido históricamente en los últimos años. No ha sido suficiente. Bien. Ahora, la cantidad es una cosa, es tan importante la cantidad como la calidad. Pero calidad sin cantidad tampoco va a ser. Vamos a la parte final de la hora 22. Henry Ebrard retorna en unos instantes con nosotros. Y recuerde, nuestras redes sociales, en todo momento, manténgase
en comunicación, en contacto con nuestras redes sociales. Y suscríbase, por favor. La Hora 22 retorna en breve. Bien, es momento propicio, como lo hemos visto en el programa del día de hoy, de hablar todo lo que ha sido 2021 en la parte económica de la República Dominicana, pero también es importantísimo que sepamos, y en base a estudios y análisis, no a suposiciones, cómo podrá ser el 2022. ¿Se parecerá el año entrante a 2021? ¿La inflación será alta? ¿El crecimiento será alto? Mira, nuevamente, estamos saliendo de 2 años completamente atípicos. 2020 por la caída, 2021 por la recuperación relacionada con la caída, entre otras cosas. Va a ser un año más normal. Entonces, un año más normal, ¿qué quiere decir? Vamos a los principales indicadores, que es lo que quizás dentro de un año veremos si... Petróleo, cereales y esas cosas. Crecimiento del PIB. Ya. El presupuesto oficial del 2021, del 2022, proyecta 5.5%. Standard & Poor's, que es la agencia de notación que acaba de mejorar la nota, o mejor dicho, la perspectiva, ¿no?, de negativo a estable, que es muy bueno, es una nota positiva, entiende que no menos de 6%. Yo estoy un poquito más reservado porque tengo temores que lo que estamos viendo ahora del variante, del Omicron, de las decisiones que se toman en Europa, nos pudiese complicar el turismo en algún momento quizás ya hasta antes del final del primer trimestre, porque ya se ve que hay países que están cerrando y es la temporada fuerte de ellos, los europeos. La temporada fuerte para República Dominicana es esta, ¿no? Entonces, pero yo creo un crecimiento entre 5 y 6%, yo lo veo normal. En cuanto al tipo de cambio, que eso yo sé que es una variable siempre muy sensible, las proyecciones todos andan por el mismo camino, apuntan a una devaluación normal, entre 3,5% y 4%, o sea que yo aspiraría que vamos a cerrar este año 2022 entre 59 y 60 pesos por uno, que sea una devaluación normal. Eso no estaría, o sea, nada para asustarse. ¿Qué porcentaje está previsto en el presupuesto? No, ¿elaborado en base a qué? Sí, está en este orden porque habla de una tasa promedio de 59 pesos, yo creo, para el año, lo cual nos daría un cierre cerquita de 60 pesos. O sea, una devaluación normal. Ahora, en cuanto a inflación, el presupuesto creo que una bola un poco bajita, porque habla de 5%, Standard & Poor's tiene un poquito más de 6%, yo estoy más cerca de 8 que de 6, porque yo creo que todavía falta una serie de aumentos cuyos impactos nos han sentido acá por el juego de los inventarios, por una serie de razones. Pero, ¿qué inflación tuvimos en 2019, por ejemplo? No, cerramos de 2019 cerramos debajo del 3%, hasta donde yo recuerdo, o sea, una inflación relativamente baja, pero nos ayudaba también precio del petróleo, que no eran tan altos. Aquí, mira, entre alimentos y combustibles se te va el 70% de la tasa de inflación. Entonces, esas dos cosas es posible que sigan subiendo. Recuerda que vamos a tener trimestralmente ya el ajuste de la tarifa eléctrica, que por más modesta que sean esos ajustes, pues te puede afectar un poquito. Las remesas que cerraron con un nivel récord por encima de 10 mil millones de dólares, todo deja indicar de que van a bajar. Ahora, que bajen las remesas de 10 mil millones de dólares no pasa nada, van a volver a un nivel más normal, entre 8 o 9 mil millones de dólares, que todavía es muchísimo dinero. Eso es un factor muy importante para tranquilizar a la gente frente a la inflación. Turismo, si no hay más cierres, vamos a tener el mejor año de la historia de la República Dominicana, vamos a recuperar todos los mercados que estaban atrasados, de modo que
lo que ya hemos visto, que a partir de octubre, noviembre, ya no estamos perdiendo turismo. Lo que pasa es que entonces cerramos el 2021 con una baja de un 30%, porque todavía teníamos el primer semestre muy malo. Claro, claro. Entonces, Zona Franca yo creo que va a seguir mostrando mucho crecimiento. Hay un reto muy importante para Zona Franca. Están llegando compañías del mundo entero para instalarse acá y casi tenemos escasez de techo. O sea, hay que hacer un programa, lo cual va a motivar también el crecimiento. Mucha construcción de naves se requieren en Zona Franca y eso es muy bueno porque el empleo Zona Franca es un empleo formal, tiene un efecto multiplicador en el entorno y ahí tenemos Zona Franca en 27, creo, de 32 provincias. Entonces, de este lado yo creo que va a ser, bueno, el petróleo. Bueno, el petróleo, dependiendo a cómo cierra este año, probablemente baje, termine más bajo el año que el 2022 que en el 2021, pero entre 70 y 75 dólares, lo cual quiere decir que en un promedio va a estar con un promedio más alto que en el 2021, pero por un asunto de matemática. Y si baja el petróleo, es mala noticia. Si baja el petróleo es porque la economía global está en problemas. Si la economía global está en problemas, nuestra economía no va a lograr crecer lo que esperamos. ¿Por qué no has mencionado en ningún momento la deuda externa? Bien, porque todavía sigue siendo parte de los temas, para mí, ¿no? de reforma. No tanto el monto de la deuda, que de hecho, fíjense, algo que creo que el gobierno debería haberlo vendido un poquito mejor, es que el porcentaje de la deuda con porcentaje del PIB, desde marzo hasta la fecha, lleva ya 8 meses consecutivos bajando, porque el stock de deuda ya no crece, está en 47 millones de dólares, la deuda del sector público no financiero. ¿Por qué? Porque si tú tienes recaudaciones bien por encima de lo que tú estás previendo. Recaudación adicional es dinero que tú no tienes que ir a buscar. El dólar, en vez de subir, ha bajado. Tú has logrado bajar una serie de gastos que no eran necesarios. Tú has renegociado parte de la deuda, el gasto financiero es más bajo y tú te atrasaste, lo cual es malo, ¿eh? Te atrasaste con el gasto de capital, pero eso te ayudó un poco del lado fiscal y del lado de la deuda. Ya la deuda, esperamos el año que viene, vamos a tener un nivel de déficit que probablemente esté más bajo del 3% otra vez, pero para ir bajando, porque el problema de la deuda no es la cantidad, no es el porcentaje del PIB, es el servicio de esta deuda. La deuda, el servicio de la deuda, pago de capital, intereses, se lleva todavía un poco más del 40% de los ingresos del Estado. Eso es un problema. Proyectado al 2022, ¿cuál es el reto principal más agudo y la peor amenaza que pueda tener el gobierno? Ok, el tema de la inflación va a pesar. El tema del COVID que tú no controlas, porque eso pudiese tener un impacto sobre el crecimiento mundial y tu sector turismo. Lo que sí tú controlas es una sola cosa, donde yo espero no tener esta decepción. De nuevo, la agenda de reforma. Yo creo que el momento es oportuno porque la economía ha mostrado mucha resiliencia. Está mostrando, tiene el apoyo de los organismos multilaterales que nos mejoran la nota. Pero si no aprovechamos este año 2022 para realmente meternos en la reforma, después ¿qué pasa? Y estamos en el 2023, yo no sé nada de política porque no me interesa este tema, pero ya como que queda muy pegado a 2024. El 2024 de nuevo hay elecciones, eso va a ser muy... Yo creo que hay un buen momento. Este primer semestre de 2022 sería para mí ideal para que logremos cierto nivel de consenso en temas importantes. Eso podría pasar, pero si se arregla en la política también. Y ya los economistas del gobierno no me imagino que no se atreverán a hacer ningún tipo de opinión, porque el presidente es que determina esa situación, si va o no va a reforma. Sí, yo creo que... Para que no pase lo que pasó con Rijo, que lo desmintieron un par de veces. Sí, ahora, cada quien obviamente, y yo creo que José Rijo, que es un muy buen amigo y un gran profesional, él tenía razón en su planteamiento y el presidente tuvo toda la razón en su decisión. Porque tenía la decisión. Sí, no, y además fue lo correcto. Ahora,
José Rijo, en su opinión técnica y todo eso, tiene toda la razón. Se necesita hacer una reforma. Y el mejor momento, o sea, esperar más te complica necesariamente el ambiente para hacer una reforma, hasta políticamente, porque Sí. mira, yo lo único que sé de política es que el capital político se va perdiendo conforme pasa el tiempo. Muy difícil, o sea, muy pocas veces tú has visto un capital político subiendo durante una gestión. Generalmente empieza muy alto y va bajando. Sí, es la norma. Tú es tienes la que norma. aprovechar todavía el nivel, creo, relativamente alto de capital político para poder hacer. Ahora, tú necesitas construir un relato y hasta el momento yo creo que es lo que hizo falta. Todavía la gente no le ha llegado la percepción de por qué es importante hacer las reformas. Y hasta que la gente no tenga este convencimiento, va a ser muy difícil, para no decir otra cosa, lograr esas reformas. Bien, Henry, muchísimas gracias por haber estado nueva vez en la Gracias hora por la- 22. Muchas gracias Vamos por a esta hacer, no invitación. muy lejanos en el tiempo, un programa sobre la pertinencia de la reforma que mencionas para la economía dominicana. Excelente. Muy bien. Muchas Señores, hasta la próxima en la hora 22. Gracias por su atención.